12. Cuando lo tenga, la señal es amén. Juan 16, 12. Todos sabemos, pero también a todos se nos olvida que tenemos un amigo inseparable. Un amigo que dice, cuando tengas un problema, Yarjoli, lo que tenga, búscame a mí primero. Y ¿sabe lo que pasa? Que casi siempre lo dejamos de último. Cuando Él está anhelando que nosotros lleguemos a Él. Él nos anhela, dice la palabra, que nos anhela celosamente. Es decir, Él nos tiene en celo, porque Él quiere que le demos toda la atención a Él, porque Él tiene cosas maravillosas y hermosas para nosotros. Amén. ¿Lo tenemos todo? Amén. Amén. Vamos a leerlo. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 3. El 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, un amigo que viene del cielo. Un amigo que vino en sustitución de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a ayudarnos, pero Jesús dijo, no lo dejaré solo, mas le enviaré el Consolador. Ahora ese Consolador está en usted y está en mí. Pero Él no vino simplemente para estar ahí. Él vino para ayudarnos, para hacer cosas en nosotros, para que nosotros caminemos conforme a la palabra de Dios. Y lo primero que dice es que es un espíritu de verdad. ¿Sabes? Una persona de verdad. En Él habita la verdad. Y dice, y os guiará a toda verdad. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos dice que nos guiará a toda verdad? Simple. Cuando vamos a Juan 8:44, dice que el mundo está gobernado por Satanás y Satanás es el padre de mentira. Es decir, Satanás tiene al mundo envuelto en mentira, pero el Espíritu vino a guiarnos en la verdad. Porque donde viene el Espíritu, que es el reino de Dios, ahí se maneja y se camina por la verdad. Por eso él dice, pero Él no va a guiar a la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad, la cual el mundo no conoce. Dice que cuando viniera el Consolador, vendría a nosotros, porque el mundo no le conocerá. ¿Por qué? Porque el mundo vive en mentira. Por eso usted en este tiempo necesita el Espíritu Santo para saber que mujer con mujer, eso es abominación a Jehová y no camina en el reino. Entonces la verdad es que Dios no creó géneros iguales, sino que hembra y varón los hizo. Entonces Él nos tiene que guiar a la verdad. Él no hizo hombre con hombre, pero el sistema y el mundo y Satanás y padre de mentira viven en este mundo engañando a la gente que el hombre puede juntarse con otro hombre y es normal, rompiendo así lo que es el diseño original de Dios. Entonces, si no tenemos el Espíritu de verdad, si no tenemos ese Espíritu que nos guía, entonces caemos en el error de que yo puedo andar con otro hombre y es normal. O una mujer puede andar con una mujer y es normal. O que un hombre se puede casar con un animal y es normal. Es decir, vamos a vivir en un mundo de mentira y de engaño. Por eso el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y hacernos entender la verdad, lo que Dios dijo y en el cual usted y yo debemos de caminar. Amén. Por eso el mundo vive en corrupción, mi hermana Juana, en perversidad, en angustia, en temores, en miedo, en toda clase de mentiras. Y el Señor tiene que mandar a alguien y ese es el Espíritu Santo, es su trabajo de llevarnos, Yarjoli, por el camino de la verdad. Por eso dice, Él es la verdad y nos va a guiar, Esteban, por el camino de la verdad. Wow. Yo he visto muchas personas, de hecho, yo también lo hacía y pensaba que estaba bien. Yo siempre he contado ese testimonio. Trabajaba en un lugar y vendía para los dos. Vendía para mí y vendía para el negocio. Y como era bastante y no se veía, yo decía que estaba bien porque no afectaba sus ingresos. Mientras no quebraran, estaban bien. Yo podía seguir agarrando. Entonces, es mentira.
Es mentira del diablo. Cuando vine a los caminos de Dios, la palabra me dice, y por medio del Espíritu me dice que eso está malo, porque eso no es mío, ¿verdad? Y no debo de agarrármelo. Entonces, una de las cosas por la cual dejé el trabajo cuando vine a Cristo es porque tenía que dejarme de esas cosas que Satanás había puesto en mí, que yo pensaba que eran bien, porque estaban bien. Y resulta que cuando el Espíritu de verdad mora en nosotros, nos dice, eso no está bien. En el reino de donde yo vengo y al cual tú quieres ir, porque estás buscando a Cristo, se camina por un camino de verdad y justicia. Y lo que tú estás haciendo no está correcto. Por eso dice, el Espíritu de verdad, porque nos va a guiar en esta tierra de perversión, de mentira y de angustia, nos va a guiar por el camino de la verdad. Por eso se le llama el Espíritu de verdad y por eso usted y yo debemos de caminar en esa verdad. Por eso dice, Espíritu de verdad, en un mundo corrompido, de engaños, de mentiras, de celos, de traiciones, donde en el reino de Dios no se ve nada de eso. El Espíritu dice, la verdad es que en el reino donde usted y yo queremos entrar, ahí no hay celo, ahí no hay envidia, ahí no hay contienda, ahí no hay pleito, ahí no hay chisme, ahí no hay robo. ¿Por qué? Porque ahí se vive un camino de verdad y una vida de justicia. Y esa es una de las obras y el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso usted ve, cuando una persona viene a Cristo, acepta a Cristo, el Espíritu Santo mora en él, entonces usted ve cómo muchas bocas quedan abiertas y dice, wow, pero ese José era el que hacía esto. Wow, pero ahora está en la iglesia, ahora no miente, ahora no roba, ahora no toma. ¿Por qué? Porque vino un espíritu de verdad, le quitó el espíritu de mentira y comenzó a caminar en el camino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Espíritu de verdad. Sigue diciendo, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí hay una revelación muy importante. ¿Qué está diciendo? Que ahora usted y yo como cristianos no podemos hablar, Jenny, lo que nosotros queramos. Tenemos que hablar lo que el Espíritu dice. ¿Por qué? Afuera hablaba con mi hermano y le hablaba de las emociones. Y si nosotros hablamos por las emociones, entonces vamos a estar mal. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hablarle a alguien un consejo, uno debe dárselo conforme a la palabra, Jacqueline. No se lo puedes dar conforme a tus emociones, porque está mal. ¿Por qué está mal? Porque si te vienen a hablar de alguien que no te agrada, tú, por mucho que quieras dar un consejo por tus emociones, simplemente el hecho de que no lo trata, no vas a dar un consejo que no viene de Dios, sino que viene de ti. O sea, vas a hablar por tu cuenta y no viene de Dios. Y viceversa, si te cae bien, entonces vas a dar un consejo que te agrade. Y si te cae mal, entonces vas a dar un consejo que lo condene. Entonces está mal. Por eso dice, no puede, ahora nosotros como cristianos, Moisés, no podemos hablar por nuestra cuenta. Ahora debemos hablar lo que dice la palabra. Porque si hablamos por nuestras emociones, nos vamos a meter en problemas. Y por muy bueno que usted quiera dar un consejo, siendo usted, se puede meter en problemas. Dios. Mire, yo he escuchado personas que se llegan a mí y me dicen, hermano, tanto hombres como mujeres, denme un consejo en esta situación. Y yo le digo, pero ¿por qué no le pide consejo a tal persona? No, pero que esa persona, aún siendo cristiana, me dice, pero que si te hizo eso, entonces dale esto. Wow, yo quedo como que, ¿sabe? Personas hablando por sí mismos, no dejando hablar al Espíritu dentro de nosotros. Si ya aceptamos al Espíritu de verdad, entonces ahora tenemos un Espíritu Santo que es, Jenny, nuestro Señor. Ahora, aunque nos duela, aunque no nos guste, debemos caminar conforme a la palabra. Porque sabe que a veces no nos gusta sujetarnos al Espíritu porque queremos hacer las cosas como para agradar a esta parte y deshonrar a esta parte, o agradar a esta parte y deshonrar a esta. Entonces, cuando Dios nos confronta, tenemos que ser verdaderamente tanto justo para un lado y justo para el otro. Por eso no debemos de hablar nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo hable en nosotros. Porque imagínense si usted le vienen a pedir un consejo y usted está en un momento de molestia, ¿qué consejo puede dar usted? Usted no va a dar un consejo bueno. Pero así usted esté molesto, usted da un consejo conforme a la palabra y Dios va a respaldar eso. Porque no está hablando usted mismo,
está hablando el Espíritu Santo, el que usted hizo su Señor, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia. Él es el que va a hablar y va a dar testimonio y las cosas van a salir bien. Porque imagínense, yo era uno que cuando estaba en el mundo me venían a decir, bueno, hazlo 7 veces peor, o lánzalo para allá, o lánzalo para acá, porque uno hablaba por sí mismo en sus emociones, pero ahora no. Ahora tenemos al Espíritu Santo, que es un espíritu de verdad, pero también es un espíritu de amor. Una vez escuché a un predicador hablando del Espíritu Santo y me gustó esta frase. Wow, yo dije, Señor, verdaderamente que eso es amor. Él decía, él ponía el ejemplo de que una profesora se agarró con un alumno y empezaron a tener tremendo problemas. Wow, y eso fue explosivo. Pero cuando llegó el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo lo que dice es, yo tengo tanto amor como para el agredido, como para el agresor. A los dos los amo igualito. Es decir, que no le dio a ninguno, sino que fue justo. Y yo digo, wow, verdaderamente eso es amor. Eso es amor. Y ese Espíritu Santo lo tiene usted y lo tengo yo. Así que cuando usted vaya a decir algo o a dar un consejo, usted diga, Espíritu Santo, ¿qué hablo? Que no sea yo hablando por mis emociones, ni hablando por mí, sino que sea hablando por tu santa palabra. Es muy importante, recuerde, las emociones son enemigos de nosotros, porque conforme a las emociones damos un consejo. Si estamos bien, la damos bien, y si estamos mal, damos un consejo mal. No nos importa nada, porque las emociones nos bloquean, las emociones nos tapan, y para eso está el Espíritu Santo ahí, para desbloquearnos eso y para que seamos personas justas y caminemos en esta tierra como si estuviera caminando en el cielo. No caminando ni hablando por nuestra propia cuenta, sino por la que el Espíritu Santo nos da de qué hablar. Amén. Gloria a Dios. Dice también, y os hará saber las cosas que han de venir. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque aquí el Espíritu Santo, ¿sabe? Nos está diciendo que venga lo que venga, Él nos lo va a hacer saber. Amén. No sé si usted ha visto la importancia de eso. O se ha mentalizado en eso. O ha escuchado a alguien que dice, wow, se me hizo tarde y iba a agarrar algo, pero no llegué. Y resulta que porque no llegué, me salvé porque pasó tal cosa. O iba caminando por aquí y algo me hizo sentir que me regresara porque no era por aquí, es por aquí. Pero cuando vi que era por aquí, atracaron a hicieron aquello, hicieron lo otro. ¿Sabe? Tenemos un amigo que nos dice las cosas que no han de venir, las cosas que vendrán. Ahora mi pregunta es, Carola, tú le preguntas al Espíritu Santo todos los días, Espíritu Santo, ¿qué son las cosas que ha de venir? ¿Qué viene adelante? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar para yo estar alerta? No lo hacemos, ¿verdad? Y Él está ahí, dice la palabra, Él está ahí para hacernos saber las cosas que han de venir. Y muchos de ustedes han escuchado este testimonio, pero lo voy a volver a repetir porque es clave para la ocasión. En el año 2019, en agosto, en un retiro, en esta misma sala, con unas cuantas personas que están en este lugar ahorita, hicimos una oración de 4 personas. Agosto 2019. Comenzamos a orar, nos tomamos de la mano y le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué son las cosas que han de venir? Y cuando teníamos como 20, media hora, más o menos, José, ¿verdad? 20 minutos, media hora, wow, cayó la gloria de Dios en este lugar. 4 personas nada más, 4 locos, creyéndole a Dios y diciéndole, Señor, muéstranos lo que viene el año entrante. Cayó la gloria de Dios y el Señor comenzó a hablar de una manera extraordinaria. Una manera que yo todavía estoy impactado. Nunca había visto eso, jamás. Me quedé en shock viendo el escenario que el Señor montó en este lugar. Y recuerdo que mi hermano José preguntaba y el Señor le contestaba. Y le decía, viene algo. No dijo que era, solamente dijo, viene una mortandad grande.
Los muertos no se van a poder contar. Porque viene algo. Voy a lanzar un juicio, pero no es en Venezuela nada más. Es en todo el planeta. Los muertos van a ser en cantidades incontables. Y mi hermano José preguntaba, Señor, ¿pero por qué viene eso? Recuerdo que yo y el otro muchacho que estábamos viendo ese escenario, wow, escuchamos cuando el Señor dijo, porque están agarrando mi palabra y la están torciendo. Están predicando la palabra de la forma equivocada. Se están lucrando con mi palabra. Han metido mi palabra en la política. Han contaminado mi palabra de una manera tan grande que ha llegado delante de mi presencia y voy a comenzar a cortar ministros, nuevos creyentes, el que se atraviese. Pero lo que viene es una mortandad grande. Wow. Y habló unas cuantas cosas que no recuerdo ahorita. Pero cuando terminó de hablar eso, mi hermano José también le preguntó por otra situación y el Señor le dijo, tranquilo, que después voy por ello. Pero primero debo corregir a mi iglesia. Mire como digo, primero debo corregir a mi iglesia. Wow. Cuando se acabó ese escenario, nos sentamos como están ustedes aquí y como todo ser humano comenzamos a hablar. La curiosidad nos agarró, Jacqueline, y empezamos. Y José decía, wow, yo creo que la forma que hay una mortandad puede ser un terremoto. Mi hermano el otro decía, bueno, yo creo que era una guerra civil. El otro decía, wow, pero será el arrebatamiento. Mire, hicimos tantas cosas, pero nunca nos imaginamos que la mortandad vendría por un virus. Nombramos todas clases de situaciones y eventos, pero nunca se nos pasó por la mente que era un virus que iba a pasar la mortandad. Eso fue en agosto. Y él dijo, eso va a ser en el año 2020, el año que viene. Recuerdo que salimos de aquí y comenzamos a hablar eso. Y lamentablemente chocamos con algunos hermanos, porque algunos hermanos nos decían, ustedes están locos, así, ustedes están locos. ¿Cómo van a decir ustedes eso? Si viene el año 2020, la visión 2020, vienen sanidades, vienen bendiciones a morir. Solamente recuerdo que lo que estamos aquí, lo que dijimos fue, vamos a prepararnos, porque Dios lo que nos dice no se equivoca, ¿cierto? Y nos preparamos. Bastó que llegara el mes de marzo del año entrante, creo que fue 14 o 15, cuando llegó a Venezuela, pero ya estaba en todo el mundo. Y ya usted sabe lo que pasó. Una pandemia de casi 2-3 años, una mortandad que no se podía contar, y pare de contar. Ahora oiga lo que nos dijo también el Espíritu. El Espíritu nos dio esa noticia, pero también nos fortaleció y dijo, mientras estén debajo de mi cobertura, no los guardo. A ustedes no lo va a tocar nada. Mientras estén debajo de mis alas, como la gallina cubre sus pollitos, me acuerdo, ustedes no les pasará nada. Vayan y prediquen. Y nosotros fuimos y predicamos y nos ganamos bastante lío por eso. Pero hicimos el trabajo y sin tapaboca. Nos criticaron, nos dijeron, wow, tantas cosas. De hecho, hasta en medio de la pandemia le volvimos a preguntar al Señor, ¿estamos haciendo las cosas bien, Señor, o estamos equivocados? Y el Señor lo que hizo fue mandando por una casa y nos mandó gente. Yo les envié gente, predíquenlas a todos. Es decir, confirmando de que hagan el trabajo. Y llegó un momento que recuerdo que Dayan y yo nos dio miedo, nos asustamos, de verdad, como ser humano. Wow, y recuerdo que le dijimos a nuestro hermano, vamos a hacer una oración porque si no oramos me va a agarrar a mí también, porque la gente estaba asustada nada más con pensar en el COVID. Nos fuimos a la casa, hicimos una oración. No pasaron 25 minutos cuando el Señor habló y dijo, ¿qué les dije? No tengan miedo, yo los guardo. A ustedes nada de eso lo va a tocar. Sigan predicando su palabra. Bueno, ahí agarramos como más fuerza y seguimos avanzando. ¿Ves la importancia de tener al Espíritu Santo como nuestro amigo? ¿Ves la importancia de que el Espíritu Santo sea nuestro Señor? Que el Espíritu Santo camine con nosotros. Mire, hermano, este es un privilegio. De repente no lo ve ahorita,
Pero analícelo cuando llegue en su casa, cuando tenga esa hambre, pregúntele al Señor y vea, wow, es una bendición tener a alguien que te diga, no te metas por aquí, Juan Carlos, porque te va a ir mal. Métete por aquí, no hagas esto, haz aquello. Mira, cuidado, wow, esa es una bendición. Y a veces nosotros ignoramos eso. Pero en esta noche el Señor nos trajo a este lugar. ¿Para qué? Para recordarnos que está ese amigo que viene del cielo, el Espíritu Santo de Dios, y que recordemos que Él existe, que Él está ahí. Porque si nos ponemos a analizar toda la semana, se ha hablado de puro del Espíritu Santo. Hemos amanecido hablando del Espíritu Santo, de lo que Él hace, de sus maravillas, de sus milagros, de todas las cosas. Y que si Él no es el centro de todo lo que usted haga, de nada sirve lo que usted haga. Podrá sacar muchas cuentas, podrá sacar muchas cosas, pero va a pasar algo. Todo eso se le va a caer porque no tiene un fundamento que es el Espíritu Santo de Dios. Es como cuando uno le predica a una persona que está enferma y le dice, Jesús es el que sana. Pero la persona le dice, pero es que yo creo en José Gregorio Hernández. Y uno le dice, pero es que él no es el encargado que Dios envió para sanarte, es Jesús. Y la gente sigue con su otra cosa. Por eso debemos nosotros enfocarnos en que el Espíritu Santo es nuestro fundamento. Y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Esto se pone bueno. Porque ahora usted sabe que tiene una responsabilidad. ¿Sabe cuál es su responsabilidad que usted tiene? ¿Sabe cuál es? Se la voy a decir. La responsabilidad que usted tiene como creyente es glorificar a Cristo. Porque dice, me glorificará. Usted es Jesús, entonces el Espíritu Santo va a venir sobre usted y va a glorificar a Cristo. La gente, así como vino el Espíritu Santo sobre Jesús y glorificó al Padre, ahora el Espíritu Santo viene sobre nosotros los creyentes para glorificar ¿a quién? A Jesús. ¿Y cómo lo glorificamos? Hablando de sus maravillas, de su poder, de sus obras, de sus milagros. Ahora la pregunta se repite. ¿Lo estamos haciendo? Estamos glorificando a Dios como debe de ser. Estamos dando a conocer ese Jesús maravilloso, que es lo que todavía nos falta. Entonces, ahí, mi hermano, tenemos una responsabilidad. Y eso de verdad es serio. Tenemos una responsabilidad. Somos responsables de portar la gloria de Dios y de glorificar a Dios. Entonces, tenemos que, como dice mi hermano Esteban, debemos entonces comenzar a levantarnos, a dar un extra. Porque Jesús daba un extra. La gente conocía al Padre y venía, era porque Jesús caminaba, Jesús evangelizaba, Jesús sanaba, Jesús daba la palabra, Jesús daba un extra, Jesús no descansaba. Y a veces nosotros, como dice mi hermano, 10 minutos y ya queremos dejar eso así. Dice que Jesús caminaba, dice que Jesús predicaba, dice que Jesús decía que mientras había luz, Él trabajaba. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos salir de la rutina, hermano, de verdad, de martes, jueves y domingo. Debemos salir de esa rutina. ¿Por qué? Porque si queremos ver la gloria de Dios, Moisés, y queremos ver cosas grandes, esto es 24/7. Y se lo digo por experiencia, porque hemos trabajado de esa forma por muchos años y hemos visto, Esteban, la gloria de Dios. Hemos visto cosas extraordinarias, pero no por ir martes y jueves y domingo. No, es por ir lunes a una casa, reunirnos como nos reunimos aquí y orar y provocar a Dios. Y decirle, Señor, te vamos a provocar y no nos vamos a levantar de aquí hasta que muestres algo. Y nos metíamos en una casa, la hermana Juana está de testigo porque hasta para su casa fuimos varias veces, y salíamos de esos hogares a las 2, 3, 4 de la mañana, pero gozoso. Porque a esa hora veíamos la gloria de Dios, veíamos milagros, sanidades, Dios hablaba, bautizo en lengua, bautizo en el Espíritu Santo, veíamos cosas maravillosas. Porque donde se habla del Espíritu Santo, Él se manifiesta. Entonces nosotros debemos de glorificar a Jesús. Tenemos una parte importante, mi hermano. Tenemos algo que Dios nos va a pedir cuenta por eso. ¿Qué hiciste con la gloria que te di? ¿Qué hiciste con mi Espíritu Santo para que me glorificara? Por eso la gente tiene que decir, wow, ahí viene Moisés, voy a ir para de Moisés porque ahí está la gloria de Dios. Yo creo que si voy para de Moisés y me monta la mano, yo seré sano.
O si yo voy para mi hermano Esteban, ese tiene una palabra de sabiduría y ciencia para mí, porque el Espíritu Santo mora en él. Eso, de repente usted no lo ve ahorita, pero eso es importante. Esa es una responsabilidad que nosotros como cristianos debemos de asumir y comenzar a caminar en ello. Porque la gente va a conocer a Jesús por medio de nosotros. ¿Verdad, Carola? De nosotros. Y vamos a dar el testimonio. Vamos a glorificar a Jesús, pero con nuestras acciones. Que la gente diga, wow, ahí va un hombre de Dios, ahí va una mujer de Dios. Wow, yo sé que si tengo alguna cosa, puedo ir a ella o puedo ir a él. Porque sus actitudes me hacen saber que hay un Dios en los cielos poderoso. Hay un Dios que puede hacer milagros. Hay un Dios que no tiene límite. Hay un Dios que no tiene frontera. Hay un Dios que hace cosas imposibles aquí en la tierra. Por eso dice, y si somos de Jesús, entonces el Espíritu Santo nos va a tomar. Porque dice, y tomaré de lo mío y los haré saber. Entonces, en esta noche, mis hermanos, era la reflexión que le quería traer. Recordemos que tenemos un amigo llamado el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que usted invoca, aunque usted no sepa y aunque lo diga sin saber, ese es el que usted invoca cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a ese es el que usted está llamando. Para que lo sepa, por si no lo sabía, porque a veces lo que hacemos es repetir versículos sin saber. Pero Él es el poder. Mucha gente dice que Él es poder. No, Él da el poder. Él no es poder, Él da el poder. Porque si fuera poder, entonces fuera mayor que el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el que da el poder. Es decir, es mayor. Cristo liberta para pecado, pero el Espíritu Santo liberta y rompe cadenas y ataduras. El Espíritu Santo es el que viene y libera, rompe cadenas, rompe pactos satánicos, sana personas, quita cáncer. Él es el poder. Él tiene el poder para hacer todas esas cosas. Y usted y yo tenemos ese privilegio. ¿Sabía usted que los del Antiguo Testamento soñaban con tenerlo como lo tenemos nosotros ahorita? Y no lo tuvieron. Ahora nosotros que lo tenemos, lo ignoramos. Ellos soñaban, porque en el Antiguo Testamento venía, hacía su obra y se iba. Y ellos anhelaban que se quedara. Ahora se queda en nosotros, pero lo ignoramos. Entonces en esta noche, mi hermano, Él quiere que volvamos a recordar que Él existe, que Él está con nosotros, que Él es nuestro consolador, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestra fuerza, que las cosas que usted y yo no podamos hacer en esta carne débil, por medio del Espíritu Santo, lo podemos hacer. Y testigo soy de las cosas maravillosas que Dios ha hecho el Señor. Y una de las cosas grandes que he visto es ver a una persona muerta, como el Señor la resucita. Como el Señor dice, oren por ella porque hay misericordia para esa persona. No es lo mismo que yo se lo cuente a que usted lo haya vivido a como uno lo vio. Llegamos a un hogar sin saber, simplemente acabábamos de terminar una oración de esas locas de nosotros, de mover a Dios. Y recuerdo que me estaba quitando los zapatos para acostarme cuando sonó el teléfono de un hermano. Y yo lo veo que pone en la cara y dice, vamos a subir. Wow. Yo lo que dije fue, Señor, para esto me llamaste. Me volví a poner mis zapatos y subimos, llegamos a ese hogar. Cuando llegamos a ese hogar, wow. Yo creo que si nos hubiesen dicho lo que estaba pasando, no subimos. Dios es sabio. Lo que nos dijeron fue, suban. Y subimos. Cuando entramos a esa habitación, mi hermano Esteban, vimos a una persona, wow. No sé ni cómo explicarlo. Una berenjena era blanca delante de esa persona que estaba ahí. Y en una posición que si yo le digo ahorita, colócate, es imposible que lo haga. Pero estaba muerta. Recuerdo que los hermanos que fuimos a ese lugar, lo que hicimos fue vernos las caras. Pero, ¿sabes? Que hay un lenguaje visual, ¿verdad? Lo que hicimos fue vernos las caras y ahí nos dijimos todo. Wow, ¿qué pasa? Ahí nos hablamos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es una locura? ¿Qué hacemos? Pero hicimos lo que el Espíritu Santo nos enseña a hacer. Comenzamos a orar. Cuando comenzamos a orar, vino la respuesta, Esteban. Oren por ella, que la voy a levantar.
voy a tener misericordia, la voy a levantar. Y comenzamos a orar. Experiencia, wow. Como decía mi hermano Alexander, grabada en ese libro que en cualquier momento lo terminamos. Una experiencia, wow, que si no estoy ahí no lo creo. Orando por esa persona. Y lo primero que movió fue el dedo. Gloria. El dedito lo comenzó a mover, Jacqueline, empezó a mover el dedo. Después empezó a mover la mano como que si estuvieras partiendo algo. Empezó a mover todo. Poco a poco, ya lo morado se le quitó, volvió a su color normal y se empezó a medio mover. De ahí comenzó una guerra espiritual tremenda, como de una hora. Para resumirlo, 3 demonios habían llegado a esa casa, querían llevarse a esa persona. Como llegaron los hijos de Dios con autoridad y poder y no pudieron, entonces querían llevarse a la hija, pero el Espíritu Santo, que es bueno y nos enseña las cosas que hay que hacer, nos dijo que la cubriéramos en oración, cubrimos a la niña en oración, uno cubría a la niña en oración y el otro estaba con los otros demonios por allá hasta que se fueron. Cuando salimos de esa casa, wow, vimos a la persona más activo que lo que estamos ahorita aquí. Que si usted la ve media hora antes, usted dice, ¿esa es la misma persona que estaba ahí muerta? No es la misma. Pero el Señor, el Espíritu Santo, la revivió. Y así como eso, mi hermano Esteban, vimos muchos milagros. Pero ¿cómo lo hicimos? Cuando nos reuníamos así, inventábamos al Espíritu Santo, ven y muéstranos cosas extraordinarias. Y comenzamos con un día, Esteban, los viernes, esperamos los viernes. ¡Wow! Se acababan los viernes, salían a las 2, 3 de la mañana. ¡Wow! Mira lo que pasó aquí, mira lo que pasó allá. Ahora 2 días. Entonces era viernes y sábado. ¡Wow! Espectacular. Se reunieron 2 más. Se agregaron. Ahora son viernes, sábado y domingo. ¡Wow! Y otra cosa extraordinaria, poderosa. Se añadieron 3 más, ya van 10. Y así fuimos hasta que era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Recuerdo que Carola también tuvo un tiempo y fue tan poderoso que no nos conformamos con eso, sino que le empezamos a meter vigilia un viernes sí y un viernes no. ¿Te acuerdas, Carola? En la casa. Y vamos a ver, y vimos bautizo en el Espíritu Santo, y vimos la gloria de Dios, y vimos palabras proféticas, y vimos cosas que todavía no han pasado, no han sucedido, pero que van a pasar. Y cada vez que yo veo el escenario que se está montando, me acuerdo de esa palabra que todavía no ha pasado. Entonces, vea la ventaja de lo que el Señor nos dejó. Su Espíritu Santo, una persona, nuestro ayudador, nuestro amigo. Y a veces, da dolor decirlo, pero esperamos una vez al año o una vez al mes para saber que Él está al lado de nosotros, para saber que Él nos anhela celosamente, para saber que Él necesita de nosotros, su presencia. Él nos anhela, así como cuando usted se enamora de alguien y lo anhela y lo quiere ver. El Espíritu Santo, Jacqueline, nos anhela de esa manera. Y nosotros a veces simplemente lo dejamos a un lado. Me voy con mis amigos, quédate sentado ahí. Voy a hacer un negocio que no es bueno, quédate sentado ahí. Pero entonces cuando llegue el problema, entonces sí, párate y ayúdame porque me metí en tremendo problema. Entonces, es eso, mis hermanos. En esta noche vamos a irnos, pero desde ahora volver otra vez a encendernos y a conocer, a entender, a recordar que el Espíritu Santo está con nosotros 24/7, que usted lo puede llamar, hablar con Él a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, y Él lo va a escuchar. No tienes que esperar una audiencia, no tienes que esperar una hora, no tienes que esperar el lunes porque sábado y domingo no trabaja, sino que cualquier día, a cualquier hora, en aquel momento, Él te va a responder, porque Él es nuestro consolador. De hecho, Él es tan poderoso que una de las cosas que yo veo en la cual el ser humano no se puede consolar con otro ser humano, mi hermano Esteban, es cuando se muere un familiar. No lo consuela hombre, no consuela eso. No puede, es imposible. Y yo lo probé. Porque con mi papá, con mi mamá y con mi esposa, los 3 murieron. Y con los 3, el Espíritu Santo estuvo conmigo y me dio fortaleza. Pero esa fortaleza no la da hombre. No puede. Por más que pueda, es imposible
que un ser humano consuele a otra persona cuando tiene un familiar que se le muere. Pero Jesús es sabio y dijo, ahí les envío el Consolador. Ese que a veces ignoramos, ese sí tiene el poder. ¿Para qué? Para consolarte en ese momento de lucha y en ese momento de prueba. Recuerdo que cuando en esas 3 ocasiones, cuando tuve esa pérdida, wow, hasta mi hermano me decían, tú como que no querías, tú no tienes amor, ¿qué te pasa? Yo te veo a ti. De hecho, hasta me mandaban a mí para la funeraria a buscar los cadáveres porque ellos estaban, ay, que se echaban a morir. Y me decían, anda tú, porque tú estás como que si no ha pasado nada. Y mi respuesta era, el Espíritu Santo es mi consolador. Sí me duele, claro que sí, pero Él me consuela. Él me da la fuerza. Él me ayuda a caminar. Wow. De hecho, por esos testimonios también, muchos de mi familia vinieron también a los caminos de Dios. Y muchos vecinos también. Recuerdo que una vez, acabado, días de enterrar a mi esposa, estábamos limpiando la casa como de costumbre, pero ya sin ella. Y yo saqué la corneta con la que evangelizamos y mis hijas empezaron a colocar canciones cristianas. Y yo estoy limpiando, yo no sabía, pero pasó una persona que, wow, vio todo el escenario y pasó y subió para su casa. Y después comenzó a ir a la iglesia. Y yo no sabía, cuando empiezo a relacionar con esa persona, ya que está en la iglesia, uno empieza a saludarla, recuerdo que esa persona me dice, hermano, vaya para la casa. Y yo voy para la casa, mi hermano José. Y estamos hablando y me dice, ¿tú sabes por qué yo comencé a ir a la iglesia? Y yo le digo, no sé. ¿Por qué comenzó a ir a la iglesia? Wow, porque yo pasé tal día y supe y vi que usted había enterrado a su esposa hace como 3 días. Y cuando paso por ahí, y yo vengo subiendo y digo, wow, voy a ir para casa porque esa gente está con un dolor tremendo. Y cuando paso, lo que veo es una corneta alabando a Dios y ustedes limpiando y cantando y alegre. Y yo digo, wow, increíble, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Qué tienen esto, vale? Mira, siendo yo, estuviera tirado en el suelo, perdí a fulano, perdí a aquello. Y ellos están gozosos, cantando, gritando. Y eso, mira, eso hizo que entrara algo en mí. Y empecé otra vez a ir a la iglesia porque dije, yo quiero lo que tienen ellos. Imagínense, dando testimonio sin saber. Santo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Sí me dolió y me duele, pero el Espíritu Santo es el que nos consuela. Y él me dice, wow, yo le digo, mira, yo los admiro. Yo pensé que su vida iban a estar destrozadas, que tú vas a estar destrozado. Y cuando paso lo que están es cantando y alabando a Dios, yo dije, wow, esto es increíble. Y comenzó allí a la iglesia, por eso. Y hasta el día de hoy, sigue perseverando en la iglesia. Y a veces cuando la veo me dice, wow, tú eres tremendo, lo que me dice, wow, mira, yo no sé qué tienes tú, pero yo sé que fue el Espíritu Santo, ahora lo entiendo. Porque imagínense, la gente del mundo no entiende eso. Por eso dice, el Espíritu Santo al mundo no lo entiende, solamente los creyentes. Amén. Entonces, vamos en esta noche a recordar, vamos a hacer una oración. Lo invito a que se coloque de pie. Vamos a orar y entendiendo que tiene a ese ser maravilloso, a ese personaje celestial que es nuestro hallador. Vamos a orar. Vamos a darle, mire, vamos a adorarlo, vamos a darle gracias. Mire, abra su boca, yo no lo voy a dirigir, como dice mi hermano José, el Espíritu Santo está dirigiendo desde que llegamos. Usted abra su boca y que el Espíritu Santo le ponga palabra en su boca para adorar a Dios, para alabarlo a Él. Pero eso sí le digo, no ignoremos al Espíritu Santo. Él está con nosotros. Va a hacer un negocio, métalo a Él. Va a tener una opinión, dígalo a Él. Va a dar un consejo, métalo a Él. Usted mismo va a caminar, métalo a Él, porque Él es nuestro ayudador. Cierre sus ojos y vamos a orar. Dios mío, Señor, Padre de la gloria, mi Dios amado. Señor, en esta noche, Dios mío, te damos gracias.